Chicos, ¿cómo están? Estamos ahora con la clase de física elemental. El tema de hoy va a ser el estudio de las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas corresponden a una parte de la física que se encarga del estudio de algunas propiedades que tienen ciertos cuerpos que nos rodean. A nivel mundial, el Sistema Internacional de Unidades es el que se encarga de definir qué cosa es una magnitud física. Para empezar, vamos a ver qué es el análisis dimensional. ¿Qué es una dimensión? El análisis dimensional estudia las diferentes relaciones entre las magnitudes físicas. Por ejemplo, ¿qué es una magnitud para empezar? ¿Sí? ¿Qué son magnitudes físicas? Para la física elemental, una magnitud es todo aquello que se puede medir. Hoy estamos con esa coyuntura, ¿no?, del coronavirus. Estamos midiendo el tiempo de cuarentena, el tiempo que podemos salir a la calle, el tiempo que no debemos estar afuera. El tiempo es una forma de magnitud física que es medible, que la podemos medir. Se mide el tiempo, se mide el peso de los cuerpos, la masa, se mide la temperatura del cuerpo también, y así. Vemos que la física está presente también en esto que nos está rodeando. Puede ser también una especie de aprendizaje significativo en la cual tú vas a aplicar que ciertas magnitudes también se pueden aplicar al campo de la teoría actual, de lo que nos está pasando actualmente. Sabemos que una magnitud es todo aquello que se puede medir, y vamos a colocarlo acá. Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Es todo aquello que se puede medir. ¿Y qué es medir? Medir es establecer un patrón de comparación en función de una cierta unidad específica. Ese patrón te lo da el Sistema Internacional de Unidades, porque si no sería un desorden total, todo el mundo quisiera medir a su antojo. Entonces hay una norma establecida en la cual uno va a tener que hacer ciertas medidas y hacer ciertas comparaciones con diferentes unidades, según la materia o la magnitud física que tú quieras medir. Ahora, vamos a colocar lo que es medir. Medir es comparar cantidades en proporción a una unidad patrón. Una unidad patrón es una unidad fija, una unidad que sirve de molde, de modelo. Vamos a ver cómo se clasifican las magnitudes. Las magnitudes se clasifican de dos formas, según dos criterios: por su origen y por su naturaleza. Las magnitudes que se clasifican por su origen son de dos tipos, son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Vamos a ver acá. Se le conoce como magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vamos a ver. Las fundamentales son aquellas de base. Estas son de base, de formación. Son las oficiales, se podría decir. Son las magnitudes oficiales, según el sistema internacional. Son 7. Vamos a poner por acá. Son 7. En cambio, las magnitudes derivadas son aquellas que se originan de la combinación de las magnitudes fundamentales. Estas se originan de la combinación de las
fundamental. ¿Cómo es eso? Las magnitudes fundamentales son 7. Las tenemos acá. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. El nombre de la unidad de longitud es el metro, de la masa es el kilogramo, del tiempo el segundo, de la temperatura que se mide en grados Kelvin, intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperes, intensidad luminosa que es candela y la cantidad de sustancia que es el mol. Tenemos sus símbolos y tenemos sus dimensiones. Por ejemplo, el símbolo de la masa es el kilogramo, el símbolo del tiempo es el segundo y así sucesivamente tenemos los diferentes símbolos y sus dimensiones. Las dimensiones de estas magnitudes físicas, las más importantes son las de longitud, masa y tiempo, las tenemos por acá. La dimensión de la longitud se representa con la letra L, de la masa la letra M mayúscula y del tiempo con la letra T mayúscula. Bien, las magnitudes derivadas las tenemos por acá, resultan de la combinación, de las diferentes combinaciones que hay entre las diferentes magnitudes fundamentales. Estos son algunos ejemplos de las magnitudes derivadas: el área, el volumen, la densidad, velocidad, aceleración, fuerza, potencia, etc. Y hay un sinfín de diferentes magnitudes derivadas que se originan precisamente de estas 7 fundamentales que tenemos anteriormente mencionadas. El otro tipo de magnitudes que tenemos son las magnitudes que se clasifican por su naturaleza. Son aquellas magnitudes que se les llaman magnitudes escalares y tenemos las magnitudes vectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que las magnitudes escalares necesitan un número y un símbolo. Por ejemplo, la magnitud escalar, un ejemplo puede ser 15 grados Celsius. Número, y esta unidad que me indica que es la temperatura, que es una unidad de temperatura. A eso le podemos llamar una magnitud escalar. La magnitud escalar es un número. Las magnitudes vectoriales, aparte de tener número, de tener de repente un valor, necesitan obligatoriamente una dirección y sentido a la vez. Un ejemplo de magnitudes vectoriales, como su mismo nombre lo dice, es la dirección de una fuerza. Una fuerza puede estar dirigida hacia la derecha siguiendo un cierto ángulo, ¿no? Este ángulo viene a ser la dirección y el sentido viene a ser el sentido de la flecha. Bien, estamos viendo ahora que las dimensiones pueden ser diferentes mezclas de las magnitudes fundamentales o de las magnitudes derivadas. Esas dimensiones se van a representar con las letras mayúsculas, que se están representadas por la longitud, la masa del tiempo, en su gran mayoría de problemas que vamos a revisar, pero no siempre va a ser esas 3, pueden aparecer cualquiera de ellas. Si ustedes revisan el cuadro de magnitudes derivadas, las dimensiones están a la derecha de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos la densidad que es ml a la menos 3, volumen L al cubo y así sucesivamente. En la siguiente clase vamos a hacer ejercicios de este capítulo para poder explicar quizá y entender con mayor claridad este modelo, este tema de magnitudes físicas y análisis dimensional. Bueno chicos, espero verlos pronto. Van a desarrollar una ficha con la clase que hemos hecho el día de hoy y se la voy a enviar a su tutor para que pueda ser enviada a ustedes y puedan desarrollarla. Nos estamos viendo. Nos vemos.